Hola, queridos estudiantes, nos encontramos en nuestra segunda clase de la asignatura de Historia y Geografía y Ciencias Sociales, y el objetivo para nuestra clase es el siguiente. Conocen características de la organización social de los aztecas. Esta es una sociedad donde se valoraba mucho lo militar, ¿ya? Tenemos, ¿cierto? La parte superior, la nobleza, donde tenemos a Tlatoani, ¿ya? Luego, que era el jefe, ¿cierto?, de todo este imperio. Tenemos la nobleza, ¿ya? Que descendía de él, eran familiares, ¿ya? Los jefes administrativos y sacerdotes, tenemos los jefes militares, y luego tenemos acá el pueblo, ¿ya? A continuación, vamos a ver en qué consistía cada uno de ellos. Como yo decía, en la cúspide estaba cierto Tlatoani, ya que era cierto el gobernador de todo este imperio. Ya salí, vuelvo. Y luego venía cierto la nobleza, ya que era formada, como le decía yo, por familiares de este gobernador, ya sus principales, los príncipes ya de las ciudades, los sacerdotes, los jefes militares, ya ellos recibían los tributos de los demás grupos sociales, ya. Los mercaderes, también llamados pochetas, ellos tenían una posición social y económica privilegiada, ya. Ellos tenían un territorio donde se les entregaba y ellos podían tener escuelas, ya, y trabajaban, ¿cierto?, la agricultura, ya. El pueblo estaba conformado por campesinos, por obreros, por artesanos, ya, y constituían el grueso de la población. Y en la parte, ¿cierto?, inferior de esta pirámide tenemos los siervos y los esclavos, ¿ya? Los siervos eran libres, pero tenían la obligación de trabajar para el Estado, ¿ya? O también para algún particular, a diferencia de los esclavos que estaban sometidos a sus amos y carecían de derechos, ¿ya? Y muchos eran utilizados en sacrificios religiosos. Teníamos la nobleza, ya que tenía el poder, tenía todo el poder político, el poder militar y religioso, ¿ya? Se componía de los señores de la ciudad y de sus familias, de los sacerdotes y de los altos cargos militares, ¿ya? Y ellos eran los encargados de recaudar todos los impuestos. Después también estaban los comerciantes, ya que estaban organizados en gremios y tenían sus propias leyes. Un grupo de ellos era un nexo entre la capital y los de los territorios más lejanos, informaban sobre los posibles enemigos y las riquezas de otros pueblos y territorios posibles para conquistar. Un pueblo, gente común, eran los artesanos, los campesinos, ya ellos heredaban sus oficios, ya, y su producción estaba destinada a los ritos religiosos y a los nobles, ya. La mayoría eran campesinos, ya, y trabajaban en labores agrícolas y colaboraban en las obras públicas del interior del ejército. Y teníamos los esclavos que le decía yo que eran criminales, eran prisioneros, personas que también quizás tenían deudas, que no habían podido pagar tributos y eran sacrificados, ¿cierto?, en las fiestas religiosas y eran destinados a todos los trabajos pesados y ellos no tenían ningún derecho. ¿Cómo era la vida de los aztecas? ¿Ya? La mayoría de la vida de los aztecas era austera, ya no tenían muchos privilegios, ya estaban regidas las normas de convivencia, la educación durante la gran parte de la niñez era impartida por los padres en los hogares, ya, ya. Ellos tenían dentro de toda una vida, ¿cierto? Una rutina de vida
comenzaban su día, ¿cierto? Con un baño, ¿cierto? Hacían a veces, ¿cierto? Algunos baños de vapor o rituales de sanación y purificación. Luego los hombres salían, ¿cierto? A hacer sus trabajos agrícolas, cumplían, ¿cierto? Con sus labores que le encomendaban, ¿cierto? Para la comunidad, eh, tomaban, ¿cierto? Su desayuno durante la jornada laboral y durante el día se extendía esta actividad, ¿ya? Y las mujeres, algunas también se quedaban en el hogar, ¿ya? Y en las chinampas trabajaban, ¿cierto? Los trabajadores, los campesinos, ya había un movimiento incesante, ¿cierto? De canoa que trasladaban las mercaderías, ya después vamos a ver en qué consistían estos tipos de tiembres agrícolas, ya que son como bastante novedosas, que las vamos a ver más adelante en la parte que veamos la economía, ¿ya? Y al atardecer los aztecas regresaban a su hogar, ya obviamente, ¿cierto? Relataban durante el día y las mujeres, ¿cierto? Realizaban labores como tejer, ¿cierto? Y tejido, ¿cierto? Y a cargo de la crianza de los niños, ¿ya? ¿Cómo era la educación de los niños aztecas? ¿Ya? Cuando el niño nacía, lo llevaban a la escuela sacerdotal, ¿ya? O a la casa de jóvenes, ¿ya? Quiere decir que los padres los enviaban allí, los presentaban como una ofrenda para que llegaran a ser sacerdotes o llegaran a ser jóvenes guerreros, ¿ya? La formación guerrera. Entonces dice, cuando un niño nacía, los padres ofrecían esta criatura a la casa, ¿cierto?, de los jóvenes, donde allí criaban, ¿ya? Se criaban con otros niños, ¿ya? Los padres hablaban con sus maestros que los criaban y les decían, les hacemos saber que nuestro Señor nos dio esta criatura como una joya, una pluma rica, como un varón. Nos conviene que le mostremos, no nos conviene que le mostremos oficios de mujeres, teniéndolos en la casa. Por lo tanto, nosotros les damos a nuestros hijos, ya como suyos, para que ustedes, ¿cierto?, se encarguen de ello, porque ustedes los tienen que criar como jóvenes para que sean valientes y para que sirvan a los dioses y en la pelea, ¿ya? Entonces, sobre todo los niños, los padres tenían mucha importancia que los hijos se criaran, ¿cierto? Y tengan una crianza para ser, ¿cierto?, guerreros, ¿cierto? Y no aprendiesen labores de la casa. Entonces, la mayoría ellos, ¿de qué manera se aseguraban? Entregaban a sus hijos, ¿cierto?, a esta escuela sacerdotal o a esta escuela de jóvenes, donde eran criados, ¿cierto?, para que ellos aseguraran de que sus hijos, ¿cierto?, iban a ser jóvenes valientes y que iban a servir a los dioses y iban a servir para la guerra, ¿ya? A diferencia de las niñas, ¿ya? Entonces, entre los 3 y 15 años, la educación de la mujer azteca estaba a cargo de la madre. A una edad temprana usaba una blusa habitual y una falda que al principio era corta, pero conforme iba creciendo se iba alargando hasta los tobillos. En el hogar, la niña aprendía a observar a su madre, a cocinar, limpiar, tejer, hilar y barrer. ¿Ya? Entonces, las niñas, a diferencia de los varones, eran, ¿cierto?, preparadas para hacer, ¿cierto?, las labores del hogar, ¿cierto?, el limpiar, el tejer, el barrer, el hilar, a diferencia de los niños que eran llevados a uno, incluso a estos lugares, y eran entregados para que fuesen preparados, ¿cierto?, como hombres luchadores, ¿ya? Y vamos a nuestra actividad de la clase. Ustedes van a leer la página, disculpen, 70 y 71, ya, información sobre la organización social de los mayas. Y vamos con nuestra actividad. Van a responder estas dos preguntas que están aquí. La uno dice, ¿por qué la sociedad azteca se representa con una pirámide? La dos, ¿qué funciones podían llegar a cumplir los niños y las niñas aztecas? O sea,
¿Qué función los niños los preparaban para cumplir qué funciones? ¿Ya? Y las niñas, en base a qué funciones las educaban, para hacer qué funciones, ¿ya? Que era como súper clarito ahí, les dejé yo, ¿ya? Y esta información también les va a ayudar, niños, para su disertación de lenguaje y comunicación, ¿ya? Muchas gracias por su atención y nos vemos y espero sus evidencias para poder revisar y ver sus avances. Chao, chao.